Velada séptima. El caballero. Por esta vez, señor senador, espero que prescindiréis de discursos y que no leeréis algo sobre la guerra. El senador. No hay inconveniente, porque este es un asunto que he meditado mucho. Desde que pienso en la guerra. Este terrible asunto embarga toda mi atención, y no lo considero nunca bastante meditado. El primer prejuicio que os diré de ella os extrañará sin duda ninguna, mas para mí es una verdad incontestable. Estando el hombre dotado de razón, de sentimiento y de afectos, no hay medio de explicar cómo la guerra es humanamente posible. Este es mi parecer, muy reflexionado. La Bruyère describe, con toda la energía que le conocéis, esa gran extravagancia humana. Hace muchos años que he leído este trozo y, sin embargo, lo recuerdo perfectamente. Insiste mucho sobre la locura de la guerra, pero cuanto más loca se considera, es tanto menos explicable. El caballero. Paréceme, sin embargo, que podría decirse, antes de ir más lejos, que los reyes mandan y que es preciso obedecer. El senador. Oh, de ninguna manera, amigo mío. Os lo aseguro. En todas las ocasiones en que un hombre que no es completamente necio os presenta una cuestión como muy problemática, después de haber pensado suficientemente en ella, desconfiad de esas soluciones repentinas que se presentan al espíritu de aquel que o no se ha ocupado absolutamente de ellas o no lo ha hecho ligeramente. Son, por lo común, simples hipótesis, sin consistencia, que nada explica y que no se resisten ante la reflexión. Los soberanos no mandan con eficacia y de un modo duradero, sino cuando, al hacerlo, secundan la opinión pública, y no son ellos quienes forman esa opinión. Hay en todos los países cosas mucho menos violentas que la guerra, y que jamás un soberano se atrevería a mandar. Acordaos de una chanzoneta que me dijisteis un día respecto a una nación que tiene una academia de ciencias, un observatorio astronómico y un calendario falso. Me añadíais, tomándolo por lo serio, lo que habéis oído decir un hombre de estado de ese país, que no se consideraría del todo seguro si intentase rectificar esas faltas, y que durante el mando del último gobierno, tan distinguido por sus ideas liberales, como hoy se dice, jamás se había intentado realizar ese cambio. Hasta me preguntasteis qué pensaba yo de ello. Sea como quiera, ya veis que hay asuntos mucho menos importantes que la guerra, por los que la autoridad conoce que no debe comprometerse, y tened en cuenta que no se trata de explicar la posibilidad, sino la facilidad de la guerra. Para cortar las barbas, para cortar los vestidos, necesitó Pedro I de toda la fortaleza de su invencible carácter, y para conducir innumerables legiones al campo de batalla, aun en la época en que era batido para aprender a batir, no necesitó, como los otros soberanos, sino hablar. Hay, sin embargo, en el hombre, a pesar de su inmensa degradación, un elemento de amor que lo lleva hacia sus semejantes. La compasión le es tan natural como la respiración. ¿Por qué magia inconcebible está siempre dispuesto a despojarse, al primer redoble del tambor, de ese sagrado carácter, para ir sin resistencia, e incluso muchas veces con cierta alegría, que tiene también su carácter particular, a hacer pedazos en el campo de batalla a su hermano, que jamás le ha ofendido, y que también avanza a su vez para hacerle sufrir, si puede, la misma suerte? Yo concibiría acaso una guerra nacional, pero ¿cuántas guerras hay de esta clase? A lo más, una cada 1000 años. En cuanto a las otras, sobre todo entre las naciones civilizadas que razonan y que saben lo que hacen, declaro que no los comprendo. Se podrá decir, la gloria lo explica todo. Pero en primer lugar, la gloria no es más que para los jefes. En segundo lugar, esto es reír la dificultad, porque yo os pregunto, ¿qué gloria es la que atribuye la guerra? A mí se me ha ocurrido algunas veces una visión de que quiero hablaros. Imagino que una inteligencia extraña a nuestro globo viene él por alguna razón suficiente, y cuestiona con alguno de nosotros acerca del orden que reina en este mundo.
Entre las cosas curiosas que se le cuentan, se le dice que la corrupción y los vicios de que se le ha instruido perfectamente exigen que el hombre, en ciertas circunstancias, muera por mano del hombre, que ese derecho de matar sin cometer un crimen no se ha confiado entre nosotros, más que al verdugo y al soldado. El uno se añadirá de la muerte a los culpables convictos y condenados. Y las ejecuciones son felizmente tan pocas que uno solo de estos ministros de la muerte es suficiente para toda una provincia. En cuanto a los soldados, nunca hay bastantes, porque deben matar sin medida, y siempre a gentes honradas. De esos dos matadores de profesión, el soldado y el verdugo, el uno está muy honrado, y lo ha estado siempre en todas las naciones que ha habitado, hasta hoy en el globo a que habéis venido. Al otro, por el contrario, se le conceptúa generalmente infame. ¿Adivináis sobre quién recae el anatema? Ciertamente que el genio viajero no vacilará un momento. Haré del verdugo todos los elogios que vos, señor conde, no habéis podido rehusarle, a pesar de vuestras preocupaciones. Cuando nos hablabais de este gentil hombre, como decía Voltaire, es un ser sublime, nos diría, es la piedra angular de la sociedad, puesto que el crimen ha venido a habitar a vuestra tierra, y no se le puede desterrar más que por el castigo. Quitad del mundo al verdugo, y el orden desaparece con él. Y por otra parte, qué grandeza de alma, qué noble desinterés, no debe suponerse necesariamente en un hombre que se dedique a funciones tan respetables, sin duda ninguna, pero tan penosas y tan contrarias a nuestra naturaleza. Porque yo me he percibido, desde que estoy entre vosotros, que, cuando esa sangre fría os cuesta trabajo hasta el matar un pollo. Estoy persuadido, pues, de que la opinión lo rodea del hombre que necesita y que se le debe por tanto justo título. En cuanto al soldado, es, en toda la extensión de la palabra, un ministro de crueldades y de injusticias. ¿Cuántas guerras hay que sean evidentemente justas? ¿Cuántas no hay que sean evidentemente injustas? ¿Qué de injusticias particulares? ¿Qué de horrores y atrocidades inútiles? Así que imagino que la opinión entre vosotros ha vertido justísimamente tanta infamia sobre los promotores de la guerra, como gloria ha ceñido en los sienes del impasible ejecutor de los decretos de la justicia soberanas. Ya sabéis, señores, la verdad de todo esto, y cuánto se habría equivocado el genio. El militar y el verdugo ocupan, en efecto, las dos extremidades de la escala social, pero en inverso sentido de esta bella teoría. Nada hay tan noble como el primero, nada tan abyecto como el segundo. Y no era un juego de palabras, diciendo que sus funciones no se acercan, sino alejándose. Ellos se tocan como el primer grado en el círculo toca el 360 grados, precisamente porque no hay otro más lejano. El militar es tan noble que ennoblece hasta lo más innoble que hay en la opinión general, porque puede ejercer las funciones de verdugo sin envilecerle, y, sin embargo, no ejecuta sino a sus compañeros, y para darles la muerte solo se sirve de sus propias armas. El caballero. Ah, querido amigo, qué cosa tan importante habéis dicho. En todo país en que, por cualquiera consideración que pueda imaginarse, se llegara a hacerse ejecutar por el soldado a los culpables que no pertenecieran a su profesión, en un abrir y cerrar de ojos, y sin saber por qué, se vería desaparecer la aureola que rodea a la profesión militar. Se le temería, no hay duda, porque a toda persona que tiene facultad de disponer de un buen fusil, provisto de una buena llave, se le tiene mucho respeto. Pero ese indefinible encanto del honor desaparecería para siempre. El oficial no nacería ya como oficial. Si tuviera la nobleza del nacimiento y de las virtudes, podría ser bien considerado, a pesar de su profesión, en vez de serlo por su profesión. Él la ennoblecería, en vez de ser ennoblecido por ella. Y si su grado le produjera grandes sueldos, conseguiría el premio de la riqueza, jamás el de la nobleza. Pero habéis dicho, señor senador, a pesar, sin embargo, de que el soldado lo ejecuta más que a sus compañeros, y que para hacerlos morir no emplea otras armas que las de su profesión.
y convendría añadirle, y puesto que se trata de un crimen militar, cuando se trata de su crimen feo, ya es negocio del verdugo. El conde. En efecto, esa es la costumbre, compitiendo a los tribunales el conocimiento de los delitos comunes. Se les entregan los soldados, acusados de esta clase de crímenes. Sin embargo, si al soberano le conviniese mandar otra cosa, estoy muy lejos de creer como cierto que quedase lastimado el prestigio del soldado. Pero respecto a las otras dos cuestiones, estamos los tres muy conformes, y no dudamos que ese prestigio quedaría irremisiblemente perdido si se precisara al soldado a fusilar al simple ciudadano, o hacer morir a su camarada por medio del fuego o por la cuerda. Para mantener el honor y la disciplina de un cuerpo o de una asociación cualquiera, las recompensas privilegiadas tienen menos eficacia que los castigos privilegiados. Los romanos, el pueblo más sensato y más guerrero a la vez de la antigüedad, concibieron una idea singular con respecto a los castigos militares, de simple corrección, persuadidos de que no podía haber disciplina donde no hubiese castigo, y no queriendo, por otra parte, envilecer al que daba golpes y al que los recibía. Idearon ennoblecer de algún modo el castigo militar. Para esto escogieron un palo, el más inútil para todos los usos de la vid, y lo destinaron únicamente a castigar al soldado. La vid, en manos del centurión, era el signo de su autoridad, y el instrumento de los castigos corporales no capitales. Las banquetas, en general, eran entre los romanos una pena establecida por la ley, pero ningún hombre que no fuese militar podía ser golpeado con la vid, y ninguna vara que no fuese de vid podía servir para golpear a un militar. No sé cómo semejante idea no se le ha ocurrido a ningún soberano moderno. Si yo hubiera sido consultado sobre este punto, mi parecer no había recaído sobre la vid, porque nada valen las imitaciones serviles. Propondría el laurel. El caballero. Vuestra idea me encanta, y tanto más cuanto la creo muy susceptible de ponerla en ejecución. Presentaría con mucho gusto, os lo aseguro, a SMI el plan de un vasto invernáculo que sería establecido en la capital y destinado exclusivamente a producir el laurel necesario para surtir de varillas de disciplinas a todos los oficiales subalternos del ejército ruso. Este invernáculo estaría bajo la inspección de un oficial general, caballero de San Jorge, cuando menos de segunda clase, que llevaría el título de Inspector Superior del Invernáculo de los Laureles. Las plantas no podrían ser cortadas y cultivadas, sino por inválidos de reputación intachable. El modelo de las varillas, que deberían ser todas exactamente iguales, que guardaría para el servicio de las guerras en un estuche de plata sobredorada. Cada varilla debería suspenderse de la botonadura de un oficial subalterno, por medio de una cinta de San Jorge, y sobre el frontispicio del invernáculo se leería: es mi madera quien produce mis hojas. En verdad que esa inocentada no sería bárbara. Y la única cosa que me embaraza un poco es lo que los sargentos. El senador, mi joven amigo, el hombre de más talento, no importa de qué país sea, es imposible que pueda improvisar un código sin cometer una sola falta, aun cuando no se tratase sino del código de la baqueta. Así, pues, mientras que pensáis en ello con más madurez, permitid que continúe. Aun cuando el militar sea, por su profesión, peligroso para el bienestar y las libertades de las naciones, porque la divisa de esta profesión será siempre, poco, más o menos, la de Aquiles, fiero nego mi innata. Sin embargo, las naciones más celosas de sus libertades jamás han pensado de la profesión militar. La antigüedad no ha pensado sobre este punto, de otra manera que nosotros, y esta es una de esas materias acerca de las cuales todos los hombres han estado constantemente de acuerdo, y lo estarán siempre. Ved, pues, el problema que os propuse, explicadme,
¿Por qué lo más honorífico que hay en el mundo, a juicio de todo el género humano, sin excepción, es el derecho de verter inocentemente sangre inocente? Observad bien, y veréis que hay alguna cosa de misterioso e inexplicable en el aprecio extraordinario que los hombres han tenido siempre para la gloria militar. Pero si nos escuchamos más que la teoría y los razonamientos humanos, nuestras ideas variarían por completo. No se trata, pues, de explicar la posibilidad de la guerra por la gloria que la rodea. Se trata, ante todo, de explicar esta misma gloria, lo que no es muy fácil. Quiero también participaros otra idea sobre el mismo objeto. Mil y mil veces se nos ha dicho que estando las naciones en desvanecidas unas con otras, no podían terminar sus diferencias sino por la guerra. Mas, puesto que hoy tengo el humor interrogante, preguntaré también por qué todas las naciones han permanecido en aceptación en el estado de naturaleza, sin haber hecho jamás un solo ensayo, una sola tentativa para salir de ese estado. Según las locas doctrinas en que se ha mecido nuestra juventud, hubo un tiempo en que los hombres no vivían en sociedad, y a ese estado imaginario se le había llamado ridículamente el estado de naturaleza. Se añade que habiendo los hombres calculado doctamente las ventajas de ambos estados, se determinaron por el que hoy existe. El conde. ¿Queréis permitirme que os interrumpa un instante para participaros una idea que se presenta a mi imaginación contra esa doctrina que tan justamente calificáis de loca? El salvaje tiene tal apego a sus hábitos, más brutales, que nada es capaz de rezagarle de ellos. Habéis visto sin duda al principio del discurso sobre la igualdad de las condiciones, la estampa grabada de acuerdo con la historieta, verdadera o falsa, del Otenonte que regresa a la casa de sus iguales. Rousseau no sospechaba que ese título fuese un poderoso argumento contra el libro. El salvaje ve nuestras artes, nuestras leyes, nuestras ciencias, nuestro lujo, nuestra delicadeza, nuestros goces de toda especie, y sobre todo nuestra superioridad, que no puede desconocer, y que, sin embargo, podría excitar algunos deseos en los corazones que fuesen accesibles a ellos. Pero todo esto ni siquiera le mueve, y constantemente se vuelve a las guardias de sus iguales. Sí, puesto el salvaje de nuestros días, teniendo conocimientos de ambos estados y pudiéndolos comparar diariamente en ciertos países, permanece inalterable en el suyo. ¿Cómo se quiere que el salvaje primitivo hubiera salido por vía de la deliberación para pasar a otro estado de que no tenía conocimiento? Siendo, pues, la sociedad tan antigua como el hombre, el salvaje, desde luego, no es ni puede ser más que un hombre degradado y castigado. En verdad, no veo nada tan claro, para el buen sentido, que no admite sofismas. El senador. Predicáis como un convertido, como dice el proverbio. Os doy, sin embargo, las gracias por vuestra reflexión, pues jamás hay bastantes armas contra el error. Mas, para volver a lo que decía hace un instante, dice el hombre ha pasado del estado de naturaleza, en el sentido vulgar de esta palabra, al estado de civilización, por deliberación o por causalidad. Hablo todavía el lenguaje de los insensatos. ¿Por qué las naciones no han tenido tanto ánimo o tanta dicha como los individuos? ¿Y cómo no han convenido jamás en una asociación general para terminar las querellas entre las naciones, como han convenido en una soberanía nacional para terminar las de las provincias? Se tendrá por bueno poner en ridículo la impracticable paz del abete de Saint-Pierre, porque, desde luego, convengo que es impracticable. Pero yo pregunto, ¿por qué las naciones no han podido elevarse al estado social? ¿Cómo, sobre todo, la celebrada Europa no ha intentado jamás nada en este género? Esta misma pregunta dirijo en particular a los que pueden remediar el mal. ¿Cómo Dios, que es el autor de la sociedad de los individuos, ha permitido que el hombre, su criatura predilecta, que ha recibido el carácter divino de la perfectibilidad, no haya tratado siquiera de levantarse hacia la asociación de las naciones?
todas las razones imaginables para sostener que esta asociación de las naciones es imposible, militarán igualmente contra la asociación de los individuos. El argumento que principalmente se sacaría de lo impracticable, que es la universalidad que es necesario dar a la gran soberanía, no tendría fuerza ninguna, porque es falso que ella debiese abrazar todo el universo. Las naciones están suficientemente clasificadas y divididas por los ríos, por los mares, por las montañas, por las regiones y, sobre todo, por las lenguas, que tienen más o menos afinidad. Y cuando cierto número de naciones convinieran por sí solas en pasar al estado de civilización, ese sería ya de hecho un gran paso dado en favor de la humanidad. Las otras naciones, se dirá, caerían sobre ellas. Ah, ¿qué importa? Estarían siempre más tranquilas entre ellas y más fuertes ante las otras. Y eso les bastaba. La perfección no es del todo necesaria sobre este punto. Esto sería aproximarse mucho, y no puedo persuadirme que se haya jamás intentado nada en este género, debido sin duda a una ley oculta y terrible que tiene necesidad de sangre humana. El conde. Afirmáis como un hecho incontestable que jamás se ha intentado esta civilización de las naciones. Y, sin embargo, se ha intentado muchas veces, y aún con obstinación. Pero, a la verdad, sin saber lo que se hacía, lo cual era una circunstancia muy favorable para el éxito. Y se llegó, en efecto, muy cerca de su realización, al menos tanto como lo permite la imperfección de nuestra naturaleza. Pero se engañaron en el procedimiento los que tal cosa intentaron, y todo fracasó en virtud, según todas las apariencias de esa ley oculta y terrible de que nos habláis. El senador. Si yo no temiese perder el hilo de mis ideas, os propondría algunas cuestiones. Observad, os lo suplico, un fenómeno muy digno de vuestra atención, y es que la profesión de la guerra, como tal vez se podría creer o temer, si la experiencia no nos enseñase lo contrario, no contribuye de ningún modo a degradar, a hacer feroz o duro al menos, al que la ejerce. Por el contrario, contribuye a perfeccionarle. El hombre más apreciado es ordinariamente el militar honrado, y yo, por mi parte, siempre he admirado, como los decía últimamente, el buen sentido militar. Le prefiero infinitamente a las habilidades de los hombres de negocios. En el comercio ordinario de la vida, los militares son más amables, más asequibles, aun muchas veces, a mi juicio, más serviciales que los demás hombres. En medio de las turbulencias políticas se muestran generalmente intrépidos defensores de las más sanas máximas, y los más sutiles sofismas se estrellan casi siempre en su rectitud. Se ocupan con gusto en adquirir conocimientos útiles de la economía política, por ejemplo, la única obra, tal vez, que la antigüedad nos ha dejado sobre esta materia es el militar, Genofonte, y la primera obra del mismo género que se ha señalado en Francia es también del militar, el mariscal Vauban. La religión entre ellos se une al honor de una manera notable, y aun cuando ella tenga motivos para reprocharles graves faltas de conducta, no le rehusará su espada, si de ella tiene necesidad. Se vocifera mucho contra la licencia de los campamentos, sin duda que es grande, pero el soldado comúnmente no encuentra estos vicios en los campamentos, él mismo los lleva. Un pueblo moral y austero proporcionará siempre excelentes soldados, temibles solamente en el campo de batalla. La virtud y aun la piedad se avienen muy bien con el valor militar. Lejos de debilitar al guerrero, le exaltan. El cilicio no estorbaban a San Luis bajo la coraza. El mismo Voltaire ha convenido de buena fe que un ejército dispuesto para obedecer a Dios será invencible. Las cartas de Racine han manifestado, sin duda, que, cuando seguía al ejército de Luis XIV en 1691, en calidad de historiador de Francia, nunca asistía a misa en el campamento, sin ver comulgar allí a algún mosquetero con la mayor edificación.
Buscad en las obras espirituales de Fenelón la carta que escribía a un oficial amigo suyo, desesperado de que no se le hubiera empleado en el ejército como anhelaba. Este hombre, dirigido probablemente por el mismo Fenelón al camino de la más alta perfección, había llegado al amor puro y a la muerte de los místicos. Pero, ¿creéis, tal vez, que el alma tierna y amante del cisne de Cambrai encontrará compensaciones para su amigo en las escenas de carnicería, en las cuales no deberá tomar ninguna parte, y que le dirá, ante todo sois feliz, no veréis los horrores de la guerra, que el espantoso espectáculo de los crímenes que acarrea? Se acuerda muy bien de dirigirle este concepto de pusilanimidad. Por el contrario, le consuela y se aflige con él. Ve en esa privación una lamentable desgracia, una amarga cruz, pruebe todo para apartarse del mundo. ¿Y qué diremos de ese otro oficial, a quien Madame Guyon escribía, que no debía inquietarse si alguna vez le sucedía perder la misa en días de trabajo, sobre todo en el ejército? Los escritores que nos cuentan estas anécdotas vivían, sin embargo, en un siglo que, a mi parecer, era algo guerrero, lo que prueba que nada se aviene tan perfectamente en este mundo como el espíritu religioso y el espíritu militar. El caballero. Estoy muy lejos de contradecir esta verdad. Sin embargo, es necesario convenir en que si la virtud no amengua el valor militar, puede éste, al menos, existir sin ella, pues en ciertas épocas se han visto legiones de ateos obtener triunfos prodigiosos. El senador. Os suplico me digáis por qué, si esos ateos combatían, no habían de obtener triunfos. Mas, permitidme continuar. No solamente la profesión militar se une generalmente muy bien con la moralidad del hombre, sino lo que todavía parece más extraño, y es que de ningún modo amortigua las virtudes dulces que parecen más opuestas a la profesión de las armas. Los caracteres más dulces aman la guerra, la desean y la hacen con pasión. A la primera señal, ese amable joven educado en el horror a la violencia y a la sangre se lanza del hogar paterno y corre con las armas en la mano a buscar sobre el campo de batalla al que él llama enemigo, sin saber todavía lo que es un enemigo. Ayer se hubiera puesto de mal humor si por casualidad hubiese muerto al canario de su hermana, y mañana lo veréis subir sobre un montón de cadáveres, para ver más lejos, como decía Charrón. La sangre que corre por todas partes no hace más que animarle a derramar la suya y la de los otros. Se inflama por grados. Llegará hasta el entusiasmo de la carnicería. El caballero. Nada exageráis. Antes de llegar a la edad de 25 años, había visto 3 veces el entusiasmo de la carnicería. Yo mismo lo experimenté. Y me acuerdo sobre todo de un terrible momento en el que hubiera pasado al filo de mi espada a todo un ejército a hacerme posible. El senador. Pero, si en ese momento que hablamos se os propusiese matar una blanca paloma con la sangre fría de un cocinero, después, el caballero, alto ahí que lastimas mi corazón. El senador. Ved ahí, precisamente, el fenómeno de que os hablaba poco ha. El espantoso espectáculo de la matanza no endurece al verdadero guerrero. En medio de la sangre que le hace correr, es humano como es casta la esposa en los transportes del amor. Luego que envaina su espada, la santa humanidad recupera sus derechos, y tal vez los sentimientos más exaltados y más generosos se encuentran en los militares. Recordad, caballero, el gran siglo de Francia. Entonces la religión, el valor y la ciencia se hallaban, por decirlo así, en equilibrio. De él resultó este bello carácter francés, que todos los pueblos saludaron con una aclamación unánime como el modelo del carácter europeo. Separad el primer elemento, es decir, el equilibrio entre la religión, el valor y la ciencia, y entonces toda la belleza desaparece. No se conoce bastante cuán necesario es este elemento para todo, y el gran papel que desempeña allí, donde los observadores ligeros podrían creer lo extraño. El espíritu divino que endulzaba hasta los castigos de la eterna justicia y la guerra europea quedarán siempre grabados en los anales del universo. Se mataba sin dudar, se quemaba, se saqueaba, y aun si queréis, se cometían
mil y mil crímenes inútiles. Pero al menos se comenzó la guerra en el mes de mayo y se terminaba en el mes de diciembre, para ahorrar las penalidades del mal del tiempo. Se dormía entre sábanas. El soldado solamente combatía al soldado, y todo lo que es débil era sagrado a través de las escenas lúgubres de este río devastador. Era un magnífico espectáculo el ver cómo los soberanos de Europa procuraban no exigir todo lo que hubieran podido obtener, limitándose, aun en los momentos de mayor peligro, a pedir lo puramente indispensable. Se servían dulcemente del hombre, y todos guiados por una fuerza invisible. Evitaban descargar sobre la soberanía enemiga ninguno de estos golpes que envilecen. Gloria, honor, alabanza eterna a la ley de amor proclamada sin cesar en el centro de Europa. Ninguna nación triunfaba de la otra. La guerra antigua ya no existía más que en los libros o entre los pueblos sentados a la sombra de la muerte. Una provincia, una ciudad, y aun muchas veces algunas villas terminaban cambiando de señor en encarnizadas guerras. Aún empleando la política más refinada, sabían mostrarse mutuos respetos en medio del estruendo de las armas. La bomba en los aires respetaba el palacio de los reyes. Las danzas, los espectáculos servían más de una vez de intermedios en los combates. El oficial enemigo, invitado a estas fiestas, venía a hablar en ellas con semblante risueño de la batalla que debía darse a la mañana siguiente. Y en los horrores de la más sangrienta refriega, al oído del moribundo, llegaban el acento de la piedad y las fórmulas de la cortesanía. A la primera señal del combate se levantaban numerosos hospitales por todas partes. La medicina, la cirugía, la farmacia ofrecían sus numerosos adeptos. En medio de ellos se elevaba el genio de San Juana de Dios y de San Vicente de Paul, más grande, más fuerte que el hombre, constante como la fe, activo como la esperanza, ingenioso como el amor. Todas las víctimas vivientes eran recogidas, asistidas y consoladas. Toda herida era curada por la mano de la ciencia y por la de la caridad. Hablabais hace poco, caballero, de legiones de ateos, que han obtenido triunfos prodigiosos. Yo creo que si se pudiesen regimentar tigres, todavía veríamos mayores maravillas. Jamás el cristianismo, si lo miráis de cerca, os parecerá más sublime, más digno de Dios y más propio para el hombre que en la guerra. Por lo demás, cuando habéis dicho legiones de ateos, habéis entendido esto literalmente. Pero suponed a esas legiones tan malvadas como pueden serlo. ¿Sabéis de qué modo podría combatírselas con ventaja? Sería oponiéndoles el principio enteramente contrario a aquel bajo el cual estuviesen constituidas. Es también seguro que las legiones de ateos no combatirían contra estas otras legiones. En fin, señores, la misión del soldado es terrible, pero es necesario que se rija por una gran ley del mundo espiritual, y no debe admirar que todas las naciones del universo hayan estado de acuerdo para ver en esta ley alguna cosa todavía más particularmente divina que en las otras. Creed que no sin razón brilla el título de Dios de los ejércitos en todas las páginas de la Santa Escritura. Culpables mortales y desgraciados, puesto que somos culpables. Esto es lo que nos hace necesarios. Los males físicos, pero sobre todo la guerra. Los hombres se unen ordinariamente a los soberanos, y nada es más natural. Horacio decía, burlándose, por delirios de reyes los pueblos castigados. Pero Juan Jacobo Rousseau ha dicho con más gravedad y verdadera filosofía, la ira de los reyes es la que arma la tierra, más la ira del cielo es la que arma a los reyes. Observad además que esa ley tan terrible de la guerra no es, sin embargo, más que un capítulo de la ley general que gravita sobre el universo. En el vasto dominio de la naturaleza viviente reina una violencia manifiesta, una especie de rabia prescrita que arma a todos los seres inmuta funera. Desde que salís del reino insensible, os encontraréis con el decreto de la muerte violenta, escrito sobre las fronteras mismas de la vida. Ya en el reino vegetal se comienza a sentir la ley, desde el inmenso catalpa hasta la más humilde hierbecilla.
cuántas plantas mueren y a cuántas se les quita la vida. Pero tan luego como entráis en el reino animal, la ley toma enseguida una espantosa evidencia. Una fuerza oculta y palpable, a la vez, se muestra continuamente ocupada en poner al descubrimiento el principio de la vida por medios violentos. Cada gran división de la especie animal ha elegido cierto número de animales, a los que ha dado el encargo de devorar a los demás. Así pues, hay insectos de presa, reptiles de presa, pájaros de presa, peces de presa y cuadrúpedos de presa. No pasa un instante sin que un ser viviente sea devorado por otro. Sobre estas numerosas razas de animales está colocada el hombre, cuya mano destructora no deja libre nada de lo que vive. Mata para alimentarse, mata para vestirse, mata para resguardarse, mata para atacar, mata para defenderse, mata para instruirse, mata para divertirse, mata para matar. Rey soberbio y terrible, necesita de todo y nada le resiste. Sabe que la cabeza del tiburón o de la ballena le proporcionará arrobas de aceite. Su delicado alfiler pica sobre el cartón de los museos la elegante mariposa que ha cogido al vuelo en la cima del Montablanc o del Chimborazo. Diseca el cocodrilo, embalsama el colibrí. A su orden, la serpiente cascabel viene a morir en el licor que debe conservarla y mostrarla intacta a los ojos de una larga serie de observadores. El caballo que lleva a su dueño a la casa del tigre se pavonea bajo la piel de ese mismo animal. El hombre pídelo todo a la vez. Al cordero sus entrañas para hacer resonar un arpa. A la ballena sus barbas para armar el corce de la mujer. Al lobo su diente más mortífero para pulir las obras ligeras del arte. Al elefante sus colmillos para adornar el juguete de un niño. Sus mesas están cubiertas de despojos de cadáveres. El filósofo puede hasta descubrir de qué modo la matanza permanente está prevista y ordenada en todo el mundo. Pero esta ley no se cumplirá en el hombre. Sí, sin duda. Pues entonces, ¿qué ser exterminará a aquel que a todos extermina? Él mismo. El hombre es quien es encargado de degollar al hombre. Pero, ¿cómo podrá ejecutar esta ley él, que es un ser moral y compasivo? Él, que ha nacido para amar. Él, que llora por los demás como por sí mismo, que encuentra placer en llorar y que acaba por inventar ficciones que le hacen llorar. Él, en fin, de quien se ha dicho que será responsable hasta de la última gota de sangre que haya derramado injustamente. La guerra es la que está encargada de ejecutar el decreto. No es la tierra que grita y pide sangre. La sangre de los animales no le basta, ni aun la de los culpables, vertida por la espada de las leyes. Si la justicia humana hiriese a todos, ya no habría guerra, pero no hace más que concentrarse a un pequeño número, sin tener en cuenta que la ferocidad humana contribuye a hacer más necesaria la guerra. La tierra no ha gritado en vano. La guerra se ha encendido. El hombre inflamado, de repente, con un furor divino, extraño al odio y a la cólera, se arroja sobre el campo de batalla sin saber lo que quiere, ni aun lo que hace. ¿Qué significa, pues, ese terrible enigma? Nada hay para el hombre que sea más contrario a su naturaleza, y nada le repugna menos. Hace con entusiasmo aquello de que se horroriza. ¿No habéis notado alguna vez que sobre el campo de la muerte el hombre no desobedece jamás? Podrá muy bien asesinar a Nerva o a Enrique IV, pero el más abominable tirano, el más insolente carnicero de carne humana, no era jamás allí. Nosotros ya no queremos servíos. Un motín sobre el campo de batalla, una conjuración para derrocar al tirano reinante, es un fenómeno que no se presenta a mi memoria. Nada resiste, nada puede resistir a la fuerza que arrastra al hombre al combate. Inocente mortal, instrumento pasivo de una mano terrible, se arroja con humildad en el abismo, que el mismo se ha abierto. Recibe la muerte sin dudar, que es el mismo quien ha llamado a la muerte. De este modo se cumple sin cesar, desde el más pequeño insecto hasta el hombre, la gran ley de la destrucción violenta de los seres vivientes. La tierra entera, empapada continuamente en sangre, no es más que una área inmensa, donde todo lo que vive debe ser inmolado sin fin, sin medida, sin descanso, hasta la consumación de las cosas, hasta la extinción del mal, hasta la muerte de la muerte. Pero el anatema debe herir
más directa y visiblemente al hombre. El ángel exterminador gira como el sol alrededor de este desgraciado globo, y no deja respirar una nación sino para herir a otras. Mas cuando los crímenes, y sobre todo los crímenes de cierto género, se han multiplicado, el ángel emprende su rápido vuelo. Semejante a la ardiente antorcha agitada vivamente, la inmensa velocidad de su movimiento le hace estar a la vez sobre todos los puntos de su terrible órbita. Hiere en un instante a todos los pueblos de la tierra. Otras veces, ministro de una justa venganza, se ceba sobre ciertas naciones y las deja bañadas en sangre. No esperéis que ellas hagan ningún esfuerzo para escapar a su reprobación o para abreviarla. Se cree ver a estos grandes culpables iluminados por su conciencia, que piden el suplicio y lo aceptan, para encontrar en él la expiación. Mientras a ellas les quede sangre, vendrán a ofrecerla. Y bien pronto una escasa juventud contará estas grandes desoladoras producidas por los crímenes de sus padres. La guerra es, pues, casi divina en sí misma, puesto que es una ley del mundo. La guerra es divina por sus consecuencias, de un orden sobrenatural, tanto generales como particulares, consecuencias poco conocidas, porque son poco investigadas, pero que no son por ese menos incontestables. ¿Quién podrá dudar que la muerte en los combates tiene grandes ventajas? ¿Y quién podrá creer que las víctimas de esta espantosa condenación hayan vertido su sangre en vano? Pero no es tiempo de insistir sobre esta clase de materias. Nuestro siglo no está bastante maduro para ocuparse de ellas. Dejemos de su física, y tengamos, sin embargo, siempre fijos nuestros ojos sobre este mundo invisible que todo lo explica. La guerra es divina, por la gloria misteriosa que la rodea, y por el atractivo no menos inexplicable que a ella nos conduce. La guerra es divina en la protección otorgada a los grandes capitanes, aun a los que más se arriesgan, que rara vez son heridos en los combates. La guerra es divina por la manera en que se declara. No quiero excusar a nadie fuera de propósito, pero a cuantos a quienes se mira como autores inmediatos de las guerras son ellos mismos arrastrados por las circunstancias. En el momento preciso, acarreado por los hombres y prescrito por la justicia, el mismo Dios se adelanta para vengar la impiedad que los habitantes del mundo han cometido contra él. La tierra, ávida de sangre, como hemos oído hace algunos días, abre la boca para recibirla y sepultarla en su seno hasta que llegue el momento en que debe enjuiciarla. Dígase, pues, cuanto se quiera al apreciable poeta que, al menor interés que divide las atornadores majestades, Veloma lleva la respuesta, y siempre es el salitre el mensajero de sus carniceras voluntades. Pero que estas consideraciones de un orden tan inferior no sean un obstáculo para que dirijamos más alto nuestras miradas. La guerra es divina en sus resultados, que son absolutamente imperceptibles a las especulaciones de la razón humana, porque pueden ser del todo diferente entre dos naciones, aunque la acción de la guerra sea igual de una parte y de otra. Hay guerras que envilecen a las naciones, y las envilecen por algunos siglos. Otras las ensalzan, las perfeccionan y reemplazan bien pronto lo que es muy extraño, las pérdidas momentáneas por un acrecimiento visible de población. La historia nos muestra muchas veces el espectáculo de una población rica y creciente en medio de los combates más sangrientos. Pero hay guerras viciosas, guerras de maldición, que la conciencia reprueba, mejor que la razón. Las naciones que promueven estas guerras quedan heridas de muerte en su poder y en su carácter. Entonces podéis ver al mismo vencedor degradado, empobrecido y gimiendo en medio de sus tristes laureles, mientras que sobre la tierra del vencido no encontraréis fuera de algunos monumentos ni un taller ni un horadado. La guerra es divina por la indecible fortaleza con que determinan los sucesos. Por esto era seguramente, mi querido caballero, por lo que repitáis el otro día, sin reflexionar, la célebre máxima, de que Dios esté siempre por los grandes batallones. Jamás hubiera creído que esta máxima pertenecía realmente al gran hombre a quien se atribuye. Puede tal vez suceder
que haya dicho esa máxima burlándose, o con gravedad en un sentido limitado y verdadero, porque Dios, en el gobierno temporal de su providencia, no deroga, exceptuando el caso de un milagro, las leyes generales que ha establecido para siempre. Así como 2 hombres tienen más fuerza que uno, 100.000 hombres deben tener más fuerza de acción que 50.000. Cuando pedimos a Dios la victoria, no le pedimos que derogue las leyes generales del universo. Eso sería en extremo extravagante, pero esas leyes se combinan de 1000 maneras y, por consiguiente, parecen a veces alteradas, hasta un punto que no puede explicarse. 3 hombres son más fuertes, sin duda, que uno solo. La proposición, en general, es incontestable, pero un hombre hábil puede aprovecharse de ciertas circunstancias, y un solo racio matará a 3 curiacios. Un cuerpo que tiene mayor masa que otro tiene mayor movimiento. En esto no cabe la menor duda, siendo las velocidades iguales, pero es igual si tiene 3 masa y 2 de velocidad, o 3 de velocidad y 2 de masa. Por eso mismo, un ejército de 40.000 hombres es físicamente inferior a otro ejército de 60.000. Pero si el primero tiene más valor, experiencia y disciplina, podrá batir al segundo, puesto que con menos masa tiene más acción. Y eso es lo que vemos en cada página de la historia. Por otra parte, las guerras suponen siempre cierta igualdad, pues no siendo así, no hay guerra. Jamás he leído que la República de Ragusa haya declarado la guerra a los sultanes y la de Génova a los reyes de Francia. Siempre hay cierto equilibrio en el universo político, el cual no depende del hombre de romperlo, si se exceptúan ciertos casos raros, preciosos y limitados. Y ved por qué las coaliciones son tan difíciles, si no existiesen, influyendo tan poco la justicia en la política. Todos los días se formaría una coalición para destruir un poder, pero de esos proyectos no llegan a realizarse muchos. Cuando un poder muy preponderante aterroriza al universo, uno se irrita, por no encontrar ningún medio de detenerle. Se deshacen amargos reproches contra el egoísmo y la inmoralidad de los gabinetes, que les impiden concentrarse para conjurar el daño común. Este es el grito que se oyó en los hermosos días de Luis XIV. Pero, en el fondo, estas quejas no son fundadas. Una coalición entre muchos soberanos, hecha sobre principios de una moral pura y desinteresada, sería un milagro. Dios, que a nadie debe nada y que nada hace inútil, emplea para restablecer el equilibrio los medios muy sencillos. Ya el gigante se degüella a sí mismo. Ya un poder muy inferior arroja sobre su camino un obstáculo imperceptible, pero que crece enseguida, y sin saber cómo llega a hacerse insuperable, a la manera que una débil rama detenida en la corriente de un río produce, al fin, una acumulación de malezas que le hace torcer su dirección. Partiendo, pues, de la hipótesis de que el equilibrio tiene siempre lugar, o porque los poderes beligerantes son iguales, o porque los más débiles tienen aliados, guardas circunstancias imprevistas pueden trastornar ese equilibrio y hacer abortar el éxito de los más grandes proyectos, a despecho de todos los cálculos de la prudencia humana. 4 siglos antes de nuestra era, las ocas salvaron al Capitolio. 9 siglos después de la misma época, bajo el emperador Arnulfo, Roma fue tomada por causa de una liebre. Dudo mucho que ni el uno ni la otra constatasen con tales aliados, o que temiesen a semejantes enemigos. La historia está llena de acontecimientos tan inconcebibles, que desconciertan las más bellas especulaciones. Si, por otra parte, dirigís una mirada más general sobre el papel que hace en la guerra el poder moral, convendréis, desde luego, que en ella la mano divina se revela al hombre más vivamente. Se diría que es un departamento, permitidme la expresión, cuya dirección se ha reservado a la providencia, y en la cual no deja hablar al hombre más que de una manera poco menos que mecánica, pues que los sucesos dependen casi enteramente de aquel que todo lo rige, menos del hombre. Jamás se ha echado tantas veces ni con tanta vehemencia como en la guerra su propia nulidad y su evitable poder. La opinión es la que pierde las batallas, y la opinión es la que las gana. El intrépido Esparciata ofreció sacrificios al miedo. Rousseau se admira de esto, y no sé por qué.
Alejandro sacrificó también el miedo antes de la batalla de Arbelas. En efecto, estas gentes tenían mucha razón, y para satisfacer esta devoción llena de sentimientos, vas a rogar a Dios, se digne no infundarnos pavor. ¡Pavor! Carlos V se burló, muy a gusto, de ese epitafio, que leyó un día. Aquí yace que nunca tuvo miedo. ¿Y cuál es el hombre que nunca tuvo miedo en toda su vida? ¿Quién es el que no ha tenido ocasión de experimentar en sí mismo, a su alrededor y en la historia, la poderosa debilidad de esta pasión, que muchas veces parece tener mayor imperio sobre nosotros, a medida que existen menos motivos razonables para ello? Reguemos, pues, caballero, que sea vos, si os agrada, a quien ese discurso se dirija, puesto que sois quien ha suscitado tales reflexiones. Roguemos a Dios de todo corazón, a fin que aleje de nosotros y de nuestros amigos el miedo que puede destruir en un instante las más bellas especulaciones militares. No os espantéis de esta palabra miedo, porque si la tomáis en su más estricto sentido, podréis decir que lo que ella expresa es raro y que es vergonzoso temerla. Hay una especie de miedo femenil que hace lanzar gritos al oír a quien lo experimenta. Pero hay otro miedo mucho más terrible, que se apodera del corazón más esforzado, le hiela de espanto y le persuade que está vencido. Ved ahí el terrible rayo que siempre amenaza a los ejércitos. Preguntaba yo cierto día a un militar de elevada categoría a quien uno y otro conocéis. Decidme, señor general, ¿qué es una batalla perdida? Yo jamás he comprendido bien esto. Después de un momento de silencio me respondió, no lo sé. Y después de un segundo silencio, añadió, es una batalla que previamente se creía perdida. Nada es más cierto. Un hombre que se bate con otro está vencido desde el momento en que muere o cae herido, y el otro permanece en pie. No sucede lo mismo con dos ejércitos. El uno no puede morir, mientras que el otro permanezca en pie. Las fuerzas se nivelan, así como los muertos, y sobre todo, desde que la invención de la pólvora ha establecido más igualdad en los medios de destrucción, una batalla no se pierde ya materialmente. Es decir, porque haya más muertos en un lado que en otro. Federico II, que entendía algo de esto, decía, vencer es avanzar. Pero ¿quién es el que avanza? Es aquel cuya conciencia y presencia de ánimo hacen retroceder al otro. Recordad, señor conde, a aquel joven militar de vuestro particular conocimiento, que os pintaba un día en una de sus cartas. Este movimiento solemne, en el cual, sin saber por qué, un ejército se siente llevado delante, como si rodase por un plano inclinado. Me acuerdo que quedasteis impresionados de esta frase que expresa. En efecto, con maravillosa exactitud, el momento decisivo. Pero este momento escapa a la reflexión, y tened sobre todo entendido que de ninguna manera se trata del número en este asunto. El soldado que corre avanzando ha contado a los muertos. La opinión es tan poderosa en la guerra, que de ella depende cambiar la naturaleza del mismo acontecimiento, y de darle dos nombres diferentes sin otra razón que su capricho. Un general se arroja entre dos cuerpos del ejército enemigo, y grita a su séquito. Le he cortado, está perdido. Enseguida grita otra voz. Se halla entre dos fuegos. Está perdido. ¿Cuál de los dos se engaña? Aquel que se deja dominar por la fría diosa, suponiendo todas las circunstancias, y sobre todo la del número, iguales de una parte y de otra, al menos de una manera aproximada, mostrándome entre las dos posiciones una diferencia que no sea puramente moral. El término de girar es también una de las expresiones que la opinión dirige a la guerra como ella la entiende. Nada hay tan sabido como la respuesta de aquella mujer, de Esparta, a su hijo que se dolía por tener una espada muy corta. Avanza un paso, pero si el joven hubiera podido hacerse oír desde el campo de batalla y gritar a su madre, retrocedo, la noble Lacedemonia no hubiera dejado de responderle, vuelve en ti. La imaginación es quien pierde las batallas. No se sabe, por tanto, inmediatamente después de terminadas las batallas, si han sido ganadas o perdidas. Solo se conoce su resultado el día siguiente. Y muchas veces, 2 o 3 días después. Se habla mucho en el mundo de batallas sin saber lo que son. Se dice, por ejemplo, con mucha gravedad. ¿Cómo? ¿No sabéis lo que ha pasado en ese combate? ¿Habiendo estado en él? Mientras que precisamente podría decirse muchas veces lo contrario. El que está a la derecha sabe lo que pasa a la izquierda.
¿Sabe ni siquiera lo que pasa a 2 pasos de él? Yo me represento fácilmente en una de estas espantosas escenas, sobre un vasto terreno cubierto de todos los apresos de la matanza, y que parece se mueven bajo los pasos de los hombres y de los caballos, en medio del fuego y de los torbellinos de humo, aturdido, transportado por el estruendo de los disparos de las armas y el de los instrumentos militares, por las voces de mando que llegan a formar una algazara ensordecedora, rodeado de muertos, de moribundos, de cadáveres mutilados, poseído alternativamente por el temor y por la esperanza, por la rabia, por 5 o 6 emociones diferentes. ¿Qué sucede al hombre? ¿Qué ve? ¿Qué sabe después de algunas horas? ¿Qué puede saber de sí mismo ni de los otros? Entre estos guerreros que han combatido todo el día, muchas veces no hay uno solo, ni aun el mismo general que sepa quién es el vencedor. No tendría más que citaros batallas modernas, batallas famosas, cuya memoria no perecerá jamás. Batallas que han cambiado la faz de los negocios de Europa, y que río se han perdido sino porque tal o cual hombre ha creído que en efecto lo estaban, de modo que suponiendo todas las circunstancias iguales y sin que se haya vertido ni una gota de sangre más de una parte que de otra. Otro general hubiera hecho cantar un Te Deum y precisado a la historia a decir todo lo contrario de lo que debiera decir. Mas, por favor, ¿en qué época se ha visto al poder moral hacer en la guerra un papel tan admirable como en nuestros días? ¿No es verdaderamente mágico todo lo que hemos visto desde hace 20 años? Por esto, sin duda, a los hombres de esta época es a quienes con más derecho pertenece exclamar: ¿qué tiempo fue jamás tan fecundo en milagros? Pero sin salir del asunto que ahora nos ocupa, hay, por ventura, en este género, un solo acontecimiento contrario a los más evidentes cálculos de la probabilidad, que no hayamos visto realizarse a despecho de la prudencia humana. No hemos llegado a creer en batallas ganadas, que, sin embargo, no se habían perdido. Por lo demás, señores, no quiero exagerar nada, pues ya sabéis que tengo aversión particular a la exageración, que es la mentira entre gente vulgar. Por poco que encontréis en lo que acabo de deciros, me someto a la condenación con tanta más espontaneidad, cuanto que ninguna necesidad tengo de que se me conceda la razón en todo el rigor de esta palabra. Creo, en general, que las batallas no se ganan ni se pierden físicamente. No teniendo esta proposición nada absoluta, se presta a todas las restricciones que juzguéis convenientes, puesto que, a vuestra vez, me concedéis lo que ningún hombre sensato puede negarme, que el poder moral tiene una acción inmensa en la guerra, lo cual me basta. No hablemos ya, pues, de numerosos batallones, caballero, porque no hay idea más falsa ni más grosera, sino se la restringe en el sentido que creo haber explicado con bastante claridad. El conde, a vuestra patria, señor senador, no la salvaron numerosos batallones, cuando a principios del siglo XVII el príncipe de Payarsky y un mercader de bestias llamado Nizhny la libertaron de un yugo insoportable. El honrado negociante prometió sus bienes y los de sus amigos, mostrando al cielo a Payarsky que ofreció su brazo y su sangre. Comenzaron con 1000 hombres y consiguieron su objetivo. El senador: me alegro infinito de que haya acudido este hecho a vuestra memoria. Mas la historia de todas las naciones está llena de otros semejantes que demuestran hasta qué punto es susceptible el poder del número de producirse, excitarse, debilitarse o destruirse por una multitud de circunstancias que no dependen de nosotros. En cuanto a nuestros Te Deum, tan frecuentes y muchas veces tan fuera de propósito, os los abandono con todo mi corazón, caballero. Por lo demás, aun cuando haya abusos en este punto, como los hay en todas las cosas humanas, la costumbre general no es por esto menos santa y laudable. Siempre es preciso pedir a Dios un éxito favorable, y siempre existe la necesidad de que le manifestemos nuestro reconocimiento. Y como nada hay en este mundo que dependa más inmediatamente de Dios que la guerra, y cuyo poder natural sobre este punto ha restringido al hombre y quiere llamarse el Dios de la guerra, por tanto, militan infinidad de razones para que redoblemos nuestros votos
cuando nos vemos heridos por este terrible azote. Por esto mismo, y con mucha razón, las naciones cristianas han convenido tácitamente, cuando sus armas han resultado victoriosas, en expresar su reconocimiento para con el Dios de los ejércitos por un Te Deum, porque no creo que para agradecerle las victorias que se obtienen de él, sea posible emplear una oración más bella, perteneciente a vuestra iglesia, señor conde. El conde. Sí, ha nacido en Italia, según parece, y el título del himno ambrosiano podría hacer creer que pertenece exclusivamente a San Ambrosio. Sin embargo, se cree con bastante generalidad y, a la verdad, sobre la fe de una simple tradición, que el Te Deum fue, si me es permitido expresarme así, improvisado en Milán por los dos grandes santos doctores, San Ambrosio y San Agustín, en un transporte de fervor religioso. Opinión que es bastante probable. En efecto, este cántico inimitable, conservado, traducido por vuestra Iglesia y por las comuniones protestantes, no ofrece el menor vestigio del que sea una obra de trabajo y de meditación. No es una composición, es una efusión, es una ardiente poesía exenta de todo metro, es un ditirambo divino, donde el entusiasmo, volando con sus propias alas, desprecia todos los recursos del arte. Dudo que la fe, el amor, el reconocimiento hayan hablado jamás un lenguaje más verdadero y más penetrante. El caballero. ¿Me recordáis lo que nos habéis dicho en nuestra última velada sobre el carácter intrínseco de las diferentes oraciones? Es un asunto en el que jamás había meditado. Hacéis nacer en mí el deseo de estudiar un curso de oraciones. Esto sería un objeto de erudición, puesto que todas las naciones han orado. El conde. Será un curso muy inútil, y no de pura erudición. Encontraréis en vuestro camino una multitud de observaciones interesantes, porque las preces de cada nación son una especie de indicador que nos señala con exactitud matemática el estado moral de aquella nación. Los hebreos, por ejemplo, han dado a Dios alguna vez el nombre de Padre. Los paganos mismos han hecho gran uso de este título. Pero cuando se llega a la oración, ya es otra cosa. No encontraréis en toda la antigüedad profana, ni aun en el Antiguo Testamento, un solo ejemplo de que el hombre haya dado a Dios el título de Padre al dirigirse a él en la oración. ¿Por qué? Pues los hombres de la antigüedad, extraños a la revelación de Moisés, no supieron expresar jamás el arrepentimiento de sus oraciones. Ellos tenían remordimientos como nosotros, puesto que tenían una conciencia. Sus grandes criminales recorrían la tierra y los mares para encontrar expiaciones y expiadores. Sacrificaban a los dioses irritados, se perfumaban, se bañaban en agua y en sangre, pero nunca su corazón estuvo contrito, jamás supieron pedir perdón en sus oraciones. Ovidio, después de otros 1000, ha puesto estas palabras en boca de un hombre que perdona al culpable. Non quia tu dignus, sed quia malicego. Pero nadie en la antigüedad ha podido aplicar esas mismas palabras como dirigidas a Dios por la boca del culpable. Tenemos la costumbre de traducir Ovidio en la liturgia de la misa, cuando decimos non aestemitor meriti sed veniae largitor admite. Sin embargo, decimos entonces lo que el género humano entero no ha podido decir jamás sin la revelación, porque el hombre sabía muy bien que podría irritar a Dios, o a un Dios, pero no que podía ofenderle. Las palabras de crimen y de criminal pertenecen a todas las lenguas. Las de pecado y de pecador no pertenecen más que a la lengua cristiana. Por una razón del mismo género, el hombre ha podido llamar siempre a Dios Padre, lo que no expresa más que una relación de creación y de poder. Pero ningún hombre, en virtud de sus propias fuerzas, ha podido decir mi Padre, porque esta es una relación de amor, extraña aún en el monte Sinaí, y que no pertenece más que al Calvario. Una observación más. La barbarie del pueblo hebreo es una de las tesis favoritas del siglo XVIII. No es permitido otorgar a este pueblo ciencia alguna, cualquiera que sea. No conocía la menor verdad física ni astronómica. Por él, la tierra no era más que una llanura, y el cielo no era más que un pabellón. Su lengua se deriva de otra, y ninguna se deriva de ella. No tenía filosofía, ni artes, ni literatura. Jamás antes de una época muy retrasada tuvieron las naciones extranjeras el menor conocimiento de los libros de Moisés. Y es muy falso que las verdades de orden superior
que se han encontrado diseminadas entre los escritores antiguos del paganismo se deriven de ese origen. Concedámoslo, todo por complacencia. ¿De qué modo se concibe que esta misma nación sea constantemente razonable, interesante, patética y muchas veces sublime y maravillosa en sus oraciones? La Biblia, en general, encierra una multitud de oraciones de que se ha formado un libro en nuestra lengua, pero todavía encierra más en este género el libro de los libros, el libro por excelencia, y que no ha tenido rival, el libro de los Salmos. El senador. Hemos tenido ya una larga conversación con el caballero sobre el libro de los Salmos. Por ese motivo me compadezco, como os compadezco a vos mismo, por no conocer el esclavón, porque la traducción de los Salmos que poseemos en ese idioma es una obra maestra. El conde. No lo dudo. Todo el mundo está conforme en ese particular. Y por otra parte, me basta vuestro voto. Pero es necesario, sobre este punto, que me perdonéis. Preocupaciones muy arraigadas. 3 lenguas fueron consagradas en nuestro tiempo sobre el Calvario: el hebreo, el griego y el latín. Quisiera que se hubiese extinguido allí 2 lenguas religiosas para uso del pueblo y una de la Iglesia. Es lo que basta. Por lo demás, respeto todos los esfuerzos que se han hecho de este género en las diferentes naciones. Sabéis muy bien que pocas veces nos sucede disputar entre nosotros. El caballero. Hoy os repito lo que decía el otro día a nuestro querido senador, tratando del mismo asunto. Admiro un poco a David, lo mismo que a Píndaro, quiero decir, a su palabra. El conde. ¿Qué decís, mi querido caballero? Pinero no tiene nada de común con David. El primero se ha tomado por sí mismo el cuidado de enseñarlos, que no hablaba sino a los sabios, y que le importaba muy poco el ser entendido por la multitud de sus contemporáneos, cerca de los cuales no estaba pesaroso de tener necesidad de intérpretes. Para entender perfectamente a este poeta, no os bastaría pronunciarlo, ni aun cantarlo, todavía os sería indispensable el danzarlo. Os hablaré un día de este zapato dórico, muy admirado de los nuevos movimientos que le prescribía la musa impetuosa de Píndaro. Pero cuando hayáis llegado a comprenderlo perfectamente, os interesará muy poco. Las odas de Píndaro son una especie de cadáveres, cuyo espíritu se ha desprendido para siempre. ¿Qué os importan los caballos de Hierón o las mulas de Aegesias? ¿Qué intereses tomáis en las noblezas de las ciudades y de sus fundadores? En los milagros de los dioses, en las hazañas de los héroes, en los amores de las ninfas. La hermosura tenía sus tiempos y sus lugares. Ningún efecto en nuestra imaginación puede hacerla renacer. Ya no hay Olimpias, ni Elidas, ni Alfeos. Aquel que presumiese de encontrar el Peloponeso en el Perú sería menos ridículo que quien lo buscase en la Morea. David, por el contrario, despreciando el tiempo y el espacio, puesto que nada ha concedido a los lugares y a las circunstancias, no ha cantado más que a Dios y a la verdad, inmortal como él. Jerusalén no ha desaparecido para nosotros, está donde nosotros estamos, y David es sobre todo quien nos la presenta. Leed, pues, y releed sin cesar los salmos, pero creedme, no en nuestras traducciones modernas, que están muy distantes de ser fieles copias, sino en la versión latina, adoptada por nuestra Iglesia. Sé que el hebraísmo, siempre más o menos visible a través de la Vulgata, admira desde luego al primer golpe de vista, porque los salmos, tales como los leemos hoy día, aun cuando no hayan sido traducidos directamente del texto, lo han sido, sin embargo, a una versión que queda reputada como la más aproximada al hebreo. De modo que la dificultad de la misma, pero esa dificultad cede a los primeros esfuerzos. Haced elección de un amigo, que, sin ser hebraísta, haya podido, al menos por medio de atentas y detenidas lecturas, penetrarse del espíritu de una lengua, la más antigua, sin comparación de todas aquellas de que nos han quedado monumentos de su laconismo lógico, más embarazoso para nosotros que el más atrevido, laconismo gramatical, y que se haya, sobre todo, acostumbrado a desatar la ligazón casi invisible de ideas entre los orientales, de cuyo genio retozón nada participan los lenguajes europeos.
Veréis que el mérito esencial de esta traducción es el haber sabido precisamente pasar bastante cerca y bastante lejos del hebreo. Veréis como una sílaba, una palabra y yo no sé qué ligero auxiliado dado a la frase hacen resaltar a vuestros ojos bellezas de primer orden. Los salmos son una verdadera preparación evangélica, porque en ninguna parte es visible el espíritu de la oración, que es el espíritu de Dios. Y en todas partes se leen promesas de todo lo que poseemos. El primer carácter de estos signos es que siempre suplican, aun cuando el asunto de un salmo parezca absolutamente accidental y relativo, solamente algún acontecimiento de la vida del rey profeta. Su genio siempre escapa de este reducido círculo. Siempre generaliza, como todo lo ve, en la inmensa unidad del poder que le inspira. Todos sus pensamientos y todos sus sentimientos se convierten en oraciones. No hay una línea que no pertenezca a todos los tiempos y a todos los hombres. Jamás he tenido necesidad de la indulgencia que se concede al ciego entusiasmo. Y, sin embargo, cuando el águila de Cedrón toma su vuelo hacia las nubes, vuestra mirada podrá medir debajo de él más aire que el de Horacio veía en otro tiempo bajo el cisne de Dirce. Ya se deja penetrarse por la idea de la presencia de Dios y se agolpan a su espíritu las más magníficas expresiones. ¿Dónde ocultarme? ¿Dónde ir de tus penetrantes miradas? Si tomo prestadas las alas de la aurora y vuelo hacia los límites del océano, tu mano es la que me conduce y tu poder el que encuentro allí. Si me elevo hacia los cielos, te veo allí. Si mundo en el abismo, también te veo en él. Ya dirige sus ojos sobre la naturaleza, y sus transportes nos enseñan de qué modo la debemos contemplar. Señor, dice, vos me habéis inundado de alegría con el espectáculo de vuestras obras. Estaré hechizado, cantando las obras de vuestras manos. Oh Señor, cuán grandes son vuestras obras. Vuestros designios son impenetrables, pero el ciego no ve esas maravillas, y el insensato no las comprende. Si desciende a los fenómenos particulares, qué abundancia de imágenes, qué riqueza de expresiones. Ved con qué rigor y con qué gracia expresa las bodas de la tierra, con el elemento húmedo. Tú visitas la tierra en tu amor y las colmas de riqueza. Río del Señor, sobrepuja tus riberas, prepara el alimento del hombre. Esta es la orden que has recibido. Inunda los surcos, ve a buscar la semilla de las plantas, y la tierra, penetrada de gotas generatrices, se estremecerá de fecundidad. Señor, tú ceñirás el año de una corona de bendiciones. Tus nubes destilarán abundancia, islas llenas de verdor embellezarán el desierto. Las colinas estarán rodeadas de alegría. Las espigas no cogerán en los valles. Los ganados se cubrirán de ricos vellones. Todos los seres lanzarán un grito de alegría. Sí, todos cantarán un himno a tu gloria. Pero, en un orden más elevado, es donde se necesita oírle, explicar las maravillas de este culto interior que no podía ser apercibido en su tiempo sino por la inspiración. El amor divino que le embarga toma en él un carácter profético, salva los siglos y ya pertenece a la Iglesia de Gracia, como Francisco de Sales o Fenelón. Descubre en el corazón del hombre esos misteriosos escalones que de virtudes en virtudes nos llevan hasta Dios, de todos los dioses. Es inagotable cuando ensalza la dulzura y excelencia de la ley divina. Esa ley es una lámpara mal asegurada por su pie, una luz, un astro que brilla en los tenebrosos senderos de la virtud. Es verdadera, es la misma verdad, lleva en sí misma su justificación. Es más dulce que la miel, más codiciada que el oro, y las piedras preciosas, y los que le son fieles encontrarán una recompensa sin límites. Le meditará día y noche, esconderá su corazón los oráculos de Dios, para no ofenderle. Él mismo exclama, si tú dilatas mi corazón, correré en el camino de tus mandamientos. Alguna vez el sentimiento que le oprime detiene su respiración, un verbo que se adelanta para expresar el pensamiento del profeta. Queda suspenso en sus labios y vuelve a caer sobre su corazón. Pero la piedad le comprende cuando exclama, tus altares, oh Dios de las virtudes. Otras veces se le oye vaticinar en algunas palabras todo el cristianismo. Enséñame, dice, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Qué filosofía de la antigüedad
ha llegado jamás a comprender que la virtud no es otra cosa que la obediencia a Dios, porque es Dios, y que el mérito depende de esa misma dirección del pensamiento. Conocía muy bien la terrible ley de nuestra viciada naturaleza. Sabía que el hombre es concebido en la inquietud y rebelde, desde el seno de su madre contra la ley divina. Sabía también, como el gran apóstol, que el hombre es un esclavo vendido a la inquietud, que le tiene bajo su yugo, de modo que no puede tener libertad sino allí donde se encuentra el Espíritu de Dios. Exclama, pues, con una exactitud verdaderamente cristiana: por ti seré arrancado a la tentación, apoyado sobre tu brazo, saltaré el muro, ese muro de separación levantado desde el principio entre el hombre y el Creador, ese muro que es absolutamente preciso saltar, puesto que no puede ser destruido. Y cuando dijo a Dios, obra conmigo, no confesó, no enseñó toda la verdad, de una parte nada sin nosotros, y de la otra nada sin ti. Que si el hombre se atreve temerariamente a no apoyarse más que en sí mismo, la venganza está dispuesta, será entregada a las inclinaciones de su corazón y a los extravíos de su espíritu. En efecto, el hombre por sí mismo es incapaz de orar. David pide a Dios que le penetre, de ese óleo misterioso, de esa unción divina que abrirá sus labios y le permitirá pronunciar palabras de alabanza y alegría. Y cómo no nos lo cuenta, sino en virtud de su propia experiencia. Nos permite ver en el trabajo de la inspiración. He sentido, dice, encenderse mi corazón dentro de mí mismo. Las llamas salieron de mi pensamiento interior. Entonces mi lengua se desató y hablé. Comparad con estas puras y castas llamas de amor divino, con estos sublimes vuelos de un espíritu robado en el cielo, el pútrido calor de Safo o el mercenario entusiasmo de Píndaro. El buen gusto es suficiente, mas para decidirse, para ello no es necesaria la virtud. Ved de qué modo el profeta describe en una sola frase al incrédulo. Ha rehusado creer porque ha temido obrar bien. Y cómo en otra sola frase da también a los creyentes una terrible lección, cuando les dice: vosotros que hacéis profesión de amar al Señor, aborreced el mal. Ese hombre extraordinario, enriquecido con tan precisos dones, se volvió, sin embargo, enormemente culpable. Pero la expiación enriqueció sus himnos con nuevas bellezas. Jamás el arrepentimiento habló un lenguaje más verdadero, más patético y más penetrante. Dispuesto a sufrir con resignación todas las ideas del Señor, él mismo publica sus inquietudes. Su crimen está constantemente ante su vista, y el dolor que le corroe no le deja ningún reposo. En medio de Jerusalén, en el seno de esa magnífica capital, destinada a ser bien pronto la ciudad más orgullosa de la soberbia Asia, sobre ese trono a la que la mano de Dios le condujo, está solo como el pelícano del desierto, como un ave nocturna escondida entre las ruinas, como el solitario pájaro que gime sobre la vela de los palacios. Consume sus noches en lamentos, y su triste lecho está inundado de lágrimas. Las flechas del Señor le han herido. Desde entonces no tiene ya nada de santo, sus huesos están carcomidos, y sus carnes se desprenden, se inclina hacia la tierra, su corazón se confunde, toda su fuerza la abandona. La misma luz no brilla ya para él. No oye, ya ha perdido la voz, no le queda más que la esperanza. Ninguna idea puede distraerle de su dolor. Y ese dolor, lo mismo que todos sus demás sentimientos, se cambia siempre en oración. Recuerda sin cesar un oráculo que él mismo ha pronunciado. Dios dijo al culpable: ¿por qué te mezclas en anunciar mis preceptos con tu impura boca? No quiero ser celebrado más que por el justo. El terror se hunde constantemente en él a la confianza, y hasta en él los transportes del amor, en los éxtasis de admiración, en las más patéticas efusiones de un reconocimiento sin límites. Se hace sentir la acerada punta de los remordimientos, como la espina a través de las encarnadas corolas del rosal. En fin, nada me admira tanto en estos magníficos pensamientos del profeta como sus vastos conocimientos en materia de religión. La que él profesaba, aunque reducida a un punto del globo, se distinguía al menos por una propensión marcada hacia la universalidad. El templo de Jerusalén estaba abierto para todas las naciones, y el discípulo de Moisés no rehusaba orar a su Dios con ningún hombre, ni por ningún hombre, lleno de esas grandes y generosas ideas.
protegido, además, por el espíritu profético que le inspiraba de antemano la celeridad de la palabra y el poder evangélico. David no cesó de dirigirse al género humano y de llamarle a la verdad. Este llamamiento a la luz, ese voto de su corazón, se presenta cada instante en sus más magníficas composiciones, para expresarlo de mil maneras. Apura la lengua sin poderse contener. Naciones del universo, alabad todos al Señor. Escuchadme vosotros, todos los que habitáis los tiempos. El Señor es bueno para todos los hombres, y su misericordia se extiende sobre todas sus obras. Su reinado abraza todos los siglos y todas las generaciones. Pueblos de la tierra, dirigida hacia Dios, voces de alegría, cantad himnos a la gloria de su nombre. Celebrad su grandeza en vuestros cánticos. Decid a Dios, la tierra entera os adora, y celebra en sus cánticos la santidad de vuestro nombre. Pueblos, bendecid a vuestro Dios, y haced retumbar por todas partes sus alabanzas, que vuestros oráculos, Señor, sean conocidos de toda la tierra, y que la salud que tenemos de vos alcance todas las naciones. En cuanto a mí, soy el amigo, el hermano de todos los que os temen, de todos los que observan vuestros mandamientos. Reyes, príncipes, grandes de la tierra, pueblos que la cubrís, alabad al Señor, porque nada hay grande más que su nombre. Que todos los pueblos reunidos a sus jefes no formen más que una familia para adorar al Señor. Naciones de la tierra, aplaudid, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque el Señor es el Rey del universo. Cantad con inteligencia, que todo espíritu alaba al Señor. Dios no había desdeñado satisfacer este gran deseo. La mirada profética del Santo Rey, abismándose en las profundidades del porvenir, veía allá la infinitamente misericordiosa escena del cenáculo y la superficie de la tierra, renovada por la infusión del Espíritu Divino. ¡Qué expresiones tan bellas! Y, sobre todo, tan justas. En todos los puntos de la tierra los hombres tendrán presente al Señor y se convertirán a Él. Se manifestará y todas las familias humanas se inclinarán. Sabios amigos, observad aquí, de paso, cómo la infinita bondad ha podido disimular 40 siglos. Esperaba el recuerdo del hombre. Concluiré citándoos otro deseo del rey profeta. Que estas páginas, dice, sean escritas para las generaciones futuras, y los pueblos que todavía no existen alabarán al Señor. Fue escuchado porque no cantó más que el Eterno. Sus cánticos participan de la eternidad, los inflamados acentos, confiados a las cuerdas de su divina lira. Resuenan todavía después de 30 siglos en todo el universo. La sinagoga conserva los salmos. La iglesia se apresura a adoptarlos. La poesía de todas las naciones cristianas se apodera de ellos. Después de más de 3 siglos, no cesa de brillar el sol en algunos templos, cuyas bóvedas retumban con estos sagrados himnos. Se cantan en Roma, en Génova, en Madrid, en Londres, en Quebec, en Quito, en Moscú, en Pekín, en Botany Bay, y se rezan en el Japón. El caballero. ¿Sabréis explicarme en qué consiste que no me acuerdo haber leído en los salmos nada de cuanto acabáis de decirme? El conde. Sin duda, amigo mío, que sabré explicároslo. Empezaré diciendo que lo habéis leído sin penetraros de todo su sentido, y ese fenómeno pertenece a la teoría de las ideas innatas, aunque haya nociones originales comunes a todos los hombres, sin las cuales no serían hombres, y que, por consiguiente, son accesibles, o más bien naturales a todos los espíritus. Es necesario, sin embargo, que todas sean convergentes, que concurran al mismo fin. Hay, por el contrario, unas que sean más o menos amortiguadas, y otras que son más o menos dominantes en cada espíritu, y esas son las que forman el carácter o el talento. Así sucede que, cuando recibimos por medio de la lectura una especie de aumento espiritual, cada espíritu se apropia lo que más particularmente le conviene, a lo que yo llamaré su temperamento intelectual, y se desentiende de los demás. De ahí viene que nosotros no leemos absolutamente las mismas cosas en los mismos libros. Lo que sucede, sobre todo, a la mujer, porque las mujeres no leen como nosotros. Os invito a que fijéis en esto vuestra atención, porque siendo un hecho general, es por lo mismo más importante. El sonador. La noche que nos sorprende me recuerda, señor conde,
que podréis, puesto que estáis tan enterado, referirnos a alguna cosa de lo que David ha dicho sobre la noche. Ha hablado mucho de esto, y siempre esperaba yo que entre los ingeniosos textos que conocéis habría algunos sobre la noche, porque este es un gran capítulo sobre el cual David ha insistido mucho, y quién podrá admirarse de ello. Sabéis, amigos míos, que la noche es peligrosa para el hombre, y la apreciamos todos, no poco, porque nos conduce al descanso. La noche es también un cómplice natural y constante para todos los vicios, y esa seductora complacencia hace que, en general, valgamos todos menos por la noche que durante el día. La luz intimida al vicio, la noche devuelve todas sus fuerzas, y la virtud es quien tiene miedo. Todavía hay más. La noche no vale nada para el hombre. Y, sin embargo, y tal vez por eso mismo, no somos todos un tanto idólatras de esa condescendiente divinidad. ¿Quién puede vanagloriarse de no haberla invocado jamás para el mal? Desde el saltador de caminos hasta el de los salones, ¿qué hombre no ha dicho alguna vez flecte precor vultus ad mea furtua quos? ¿Y qué hombre no ha dicho también alguna vez noc conscia nobis? La sociedad, la familia mejor ordenada es aquella en que se vela menos, y siempre la extremada corrupción de las costumbres le originan los malos hábitos de trasnochar, siendo pues la noche por su naturaleza malesuada, mala consejera. De ahí viene que las falsas religiones la consagraron muchas veces a ritos culpables. Nota buena secreta de AE. El conde. Con vuestro permiso, querido amigo, diré antes que la corrupción antiguamente había consagrado la noche a culpables orgías, pero que la religión antiguamente no tenía nada de injusta, o no tenía otra cosa que su misma impotencia, porque nada creo que comienza por el mal. Había colocado, por ejemplo, los misterios que acabáis de nombrar, bajo la salvaguardia más severa del pudor. Arrojaba del templo hasta el más pequeño animal macho, y hasta la misma efigie del hombre. El poeta que acabáis de citar recuerda esa ley con su rabiosa alegría, para hacer resaltar mucho más su horrible contraste. Ya veis que las intenciones primitivas no podían ser más claras, y añado que en el seno mismo del error, la oración nocturna de la vestal parecía haber sido ideada para equilibrar un día los misteriosos de la buena diosa. Pero el verdadero culto debía distinguirse sobre este punto. Y así fue, en efecto. Si la noche, como acabáis de decir, da malos consejos, es preciso hacer la justicia, porque también los da excelentes. Tales son las profundas meditaciones y los sublimes arrobamientos. Para aprovechar estos divinos fervores y para contrarrestar al mismo tiempo la funesta influencia de que habláis, el cristianismo se apoderó a su vez de la noche, consagrándola a santas ceremonias, que él mismo anima con su austera música, y por medio de imponentes y majestuosos cánticos. La religión misma, en todo aquello que no pertenece al dogma, está sujeta a ciertos cambios, que nuestra pobre naturaleza hace inevitables. Sin embargo, hasta en las cosas de pura disciplina, habrá siempre algunas invariables. Por ejemplo, habrá siempre fiestas que nos llamarán al oficio de la noche, y siempre habrá hombres escogidos, cuyas piadosas voces se harán oír en las tinieblas, porque el cántico legítimo no debe cesar jamás sobre la tierra. El día al día llama, la noche anuncia la noche. El senador. Ah, quién sabe si en ese momento expresaréis un deseo más bien que una verdad. Cuán debilitado está el reino de la oración, y qué medios no se han empleado para extinguir su voz. ¿No ha preguntado nuestro siglo para qué sirven las gentes que oran? Como la oración ha de penetrar en las tinieblas, cuando apenas puede oír de día. Pero no quiero divagar en estos tristes pensamientos. Habéis dicho todo lo que yo haya podido desconocer de la noche, y no habéis hablado, sin embargo, de lo que David dijo, y esto es lo que yo quisiera saber. Os pido, a mi vez, el permiso de insistir en mi idea principal, lleno de conceptos que no recibía de ningún hombre. David no cesó de exhortar al hombre a suspender su sueño para orar. Quería que el augusto silencio de la noche prestaba una fuerza particular a los santos deseos. He buscado a Dios.
Dice, durante la noche, y no he sido engañado. En otra parte dice, he conservado con mi corazón durante la noche. Me he ejercitado en esta meditación y preguntaba a mi espíritu, pensando otras veces en ciertos peligros que en los tiempos antiguos debían ser más temibles que en nuestros días, decía en su victoriosa conciencia. Señor, me he acordado de tu nombre durante la noche y he guardado tu ley. Y sin duda estaba convencido de que la influencia de la noche era la que ponía a prueba los corazones, pues añade, tú has probado mi corazón, visitándolo de noche. El aire de la noche no vale para el hombre material. Los animales nos los enseñan, abrigándose para dormir. Nuestras enfermedades nos lo hacen comprender, agravándose durante la noche. ¿Por qué veis por la mañana a casa de vuestro amigo enfermo a preguntar cómo ha pasado la noche? Y no enviéis a preguntar por la noche cómo ha pasado el día. Es, sin duda, porque la noche tiene alguna cosa de malo. De ahí viene la necesidad del sueño, que no puede hacerse durante el día, y que no es más necesario al espíritu que al cuerpo, porque si el uno y el otro estuviesen continuamente expuestos a la acción de ciertas influencias que les atacasen sin cesar, ni el uno ni el otro podrían vivir. Es necesario, pues, que a las acciones nocivas se suspendan periódicamente y que ambos sean colocados durante estos intervalos bajo una influencia protectora, y como el cuerpo durante el sueño continúa sus funciones vitales, sin que el principio sensible tenga conocimiento de ello. Las funciones vitales del espíritu continúan igualmente, como podéis convenceros independientemente de toda teoría. Por un ejemplo vulgar, pues el hombre puede aprender durante su sueño y saber, por ejemplo, al desvelarse, el verso o el aire de una canción que no sabía al dormirse. Mas, para que la analogía fuese perfecta, era necesario también que el espíritu inteligente no tuviese ningún conocimiento de lo que pasa en él durante la noche, o al menos que no le quedase ninguna memoria de lo que él mismo recuerda por el orden establecido. De la creencia universal que el hombre se encuentra entonces bajo una influencia buena y preservadora, nace la otra creencia, también universal, que el tiempo del sueño es favorable a las comunicaciones divinas. Esta opinión, de cualquier modo que se entienda, se apoya incontestablemente en la Santa Escritura, que presenta gran número de ejemplos de esa especie. Además, vemos que todas las religiones han profesado siempre la misma creencia, porque el error, volviendo la espada a su rival, no deja sin embargo de repetir todos los actos y todas las doctrinas que aquella altera según sus fuerzas. Es decir, de modo que el tipo no pueda jamás ser desconocido ni tomarse la imagen por él. Middleton y otros escritores del mismo orden han empleado una gran erudición para probar que vuestra iglesia imita una multitud de ceremonias paganas, inculpación que hubieran dirigido a la nuestra si hubieran pensado en nosotros, engañados por una religión negativa y por un culto despojado de sus atractivos. Han despreciado las formas eternas de una religión positiva. Cayeron en todas partes. Los viajeros modernos han encontrado en América las bastales, el fuego nuevo, la circuncisión, el bautismo, la confesión y, en fin, la presencia real bajo las especies de pan y de vino. Diremos que todas estas ceremonias las tenemos de los mexicanos o de los peruanos. Es necesario guardarse siempre de sacar consecuencias de la conformidad a la derivación subordinada para que el razonamiento sea legítimo. Es necesario haber excluido anteriormente la derivación común. Volviendo, pues, a la noche y a sus sueños, vemos que los más grandes genios de la antigüedad, sin distinción, no dudaban de la importancia de los sueños. Y hasta iban a dormir a los templos para recibir los oráculos. ¿No ha dicho Job que Dios se sirve de los sueños para advertir al hombre, aviso que no repite nunca? Y David no dice, como acabáis de manifestar hace un instante, que Dios visita los corazones durante la noche. ¿No quiere Platón que el hombre se prepare a los sueños por una gran pureza del alma y de cuerpo? Hipócrates no ha escrito un tratado expreso sobre los sueños, donde avanza hasta desconocer por verdadero médico aquel que no sabe interpretarlos. Me parece que un poeta latino, Lucrecio, si no me engaño, va mucho más lejos, diciendo que los dioses durante el sueño hablan al alma y al espíritu.
En fin, Marco Aurelio, y no cito un espíritu tímido, no solamente ha mirado estas comunicaciones nocturnas como un hecho incontestable, sino que ha declarado en términos precisos haber sido él mismo objeto de ellas. ¿Qué diréis a esto, señores? ¿Tendréis tal vez empeño en sostener que toda la antigüedad sagrada y profana ha cometido un desatino, que el hombre no ha podido jamás ver sino lo que ve, experimentar sino lo que experimenta, que los grandes hombres que acabo de citaros eran unos espíritus apocados? ¿Qué? El caballero. En cuanto a mí, no creo haber adquirido todavía el derecho de ser impertinente. El senador. Y yo creo, además, que nadie puede adquirir este derecho, que, gracias a Dios, no existe. El conde. Decidme, querido amigo, ¿por qué no reunís esa multitud de pensamientos de un género tan elevado y tan poco común que se os ocurren constantemente cuando hablamos de metafísica o de religión? Podríais titular esta colección Elevaciones filosóficas. Existe una obra escrita en latín bajo el mismo título, pero son elevaciones para romperse el cuello. Las vuestras, me parece, podrían elevar al hombre sin dañarlo. El caballero. Os exhorto también a ello, mi querido senador. Esperando, señores, va a sucederme, por vuestra gracia, una cosa que ciertamente no me ha sucedido en mi vida, y es dormirme pensando en el rey profeta. A vuestro honor.